nos enredamos ni nos vamos a confundir, porque esto es real. Número 2, diga: Israel existe. Pero dígalo bien fuerte, usted tiene una información. Ahora, es bueno que usted en su Biblia tiene mapas, o en los noticieros están dando mucha información referente a Israel. Entonces nosotros no tenemos una información para 2 o 3 personas, sino tenemos la información, diga, mundial, para todo el mundo. ¿Alguien lo está entendiendo? Entonces déle ese aplauso bien fuerte al Señor. Dígale: yo tengo la información mundial. Existe Israel, ¿cierto? ¿Qué más? Diga: existe todos los hechos, todos los lugares. El templo existe, el monte donde fue crucificado, allá mismo en Israel, diga, existe Jerusalén, y existen las ciudades, ¿cierto?, que nombra la Biblia. Entonces usted y yo despertémonos, porque estamos llevándole a la gente, a las personas, una información real. No es una utopía, no es una fábula, no es una filosofía. Aunque muchos dicen, pues es que usted puede estudiar teología. ¿Saben qué significa teología? ¿El estudio de quién? De Dios. Pero vuelvo y le repito, entonces ahí es donde vienen las contradicciones. Sin embargo, hay coincidencias. Diga: hay coincidencias. Por ejemplo, los musulmanes, ellos hablan de que son descendientes de Abraham. Usted y yo no podemos negarlo, porque sabemos por conocimiento, por información, que Abraham tuvo su primer hijo Ismael, y que es el papá de todos los árabes, que tuvo a su hijo Isaac, que es el papá de todos los judíos, y que el Señor Jesucristo es el que nos vino a redimir a todo el mundo y a incluirnos. Por eso son 3 allá templos que están construyendo. Creo que ya los construyeron en Dubái, en los Emiratos Árabes. No en Dubái, sino en una ciudad ahí cercana. Ya están construidos 3, y le dicen que es la doctrina abrahámica. Entonces mire usted que hay una información real. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos informando? Pues que nosotros le creemos al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que nosotros hacemos y obedecemos lo que Él nos dice. Por eso usted y yo no nos podemos dejar confundir. Antiguamente, pues claro, las liberaciones, las sanidades y todo, ¿cierto? Y se puede hacer. Diga: claro, ahora cada uno de nosotros tiene la información de que está capacitado, que usted fue llamado para tener esa autoridad. ¿Cuánto levanta la mano y dice: Señor Jesús, tú me has dado la autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces tenemos la información espiritual. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Por ejemplo, los que construyen estos aparaticos, ¿qué información tienen? La tecnológica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos saben que esto funciona, ¿por qué? Por ondas, ¿cierto? Por todo lo que tiene que ver con las microondas, etcétera, etcétera. Bueno, ellos son los que saben. Entonces, para que este aparato me esté recibiendo, ¿cierto?, la información, es porque hay una serie de tecnología que es lo que me da a mí la oportunidad de recibirlo igual que usted. Si usted no lo tiene, pues no está recibiendo, ¿cierto?, las ondas. Hay personas que dicen: ay, pastor, yo no tengo Facebook, yo no tengo WhatsApp, yo no tengo esto y lo otro. Entonces, ¿le va a llegar la información? No le llega. Y si se daña este aparatico, ¿qué sucede? Toca comprar uno nuevo. Y nos pasa lo mismo. Nosotros estamos funcionando, diga, por el Espíritu de Dios. Amén.
Si nos llega a fallar alguito, que a este aparatico le fallara algo, ¿qué pasa? Pues hay que llevarlo al técnico para que le arregle eso. Lo mismo que nosotros. Si a nosotros nos llega a fallar alguito, ¿cierto? Pues nos vamos para donde el médico para que el médico nos revise y nos observe a ver qué es lo que tenemos, ¿cierto? O por el contrario, si tenemos mucha fe, si el Espíritu de Dios, si el Señor lo quiere, pues entonces vamos a encontrar la sanidad y eso es lo que estamos reactivando. Esa fe que es creerle al Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que sucedan las cosas, porque tiene que ser por la voluntad de Dios. Amén. Dele ese aplauso bien lindo al Señor Jesús. Vamos a buscar una información en Mateo capítulo 23, versículo 37. Nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino en carne, que es Dios también, al ver la ciudad de Jerusalén, dijo lo siguiente. Esta información es muy importante. ¿Qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Para qué eran enviados? Para llevarle la información del cielo. Mire lo interesante. Dios no, hasta el momento no tiene otro sistema ni método para hablarle a la gente, sino a través de nosotros como seres humanos. Enviaba a los profetas y resulta que ellos no querían recibir la información. ¿Quiénes fueron otros que no recibieron la información? ¿Quiénes? Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Sodoma y Gomorra, mire que los ángeles estuvieron allí mirando a ver si habían justos. ¿Y qué pasó? No habían 10, nomás 10 justos y no acabó con esas ciudades. No habían 10 y el Señor decidió acabar con esas ciudades. Dice además, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces mire esa información tan interesante. El Señor nos da una semejanza de una gallina con un poco de pollitos, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿para qué se congregan? ¿Para qué ustedes tienen que estar ahí? Pues nosotros venimos para recibir la información diaria, ¿cierto? A ratificar. Si tenemos alguna duda, que es lo que uno observa muchas veces, hermanos que pueden tener muchos años y no han leído ni siquiera un evangelio. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Ojo, porque San Pablo, ¿qué fue lo que lo puso poderoso? Nada menos que leer y creerle al Evangelio, que es lo que nos habla del Señor Jesucristo. Y escribe, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y el Evangelio qué significa? Buenas noticias. ¿Y ahora cómo lo estamos diciendo? Información. ¿Usted quiere información? Pues lea el Evangelio y léalo en orden para que estemos en unidad, para que estemos, como quien dice, a la misma estatura, para que seamos, esto es como un equipo, ¿cierto? Un equipo, el cuerpo de Cristo en unidad, todos en unidad, para poder tener incluso poder a través de la oración, como lo hemos visto en estos días. He aquí vuestra casa, mire que ahí viene la información. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice el Señor, les dice ahí de una vez, ustedes no han querido oír, no han querido entender, pues entonces no me veréis más. Y eso es lo que está pasando. Póngame cuidado que nosotros tenemos, y por eso leer cada frase, porque es información. Y cada día dice uno, ay, tengo más información, tengo más entendimiento de lo que quiere decir el Señor. Capítulo 24, versículo 1.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Les dio qué? Más información. Les dijo: vean, aquí no quedará piedra. Algunos dicen: ¿y entonces por qué quedó el muro de las lamentaciones? Porque según los estudios históricos, geográficos, etcétera, todo lo que tiene que ver con los estudios, dicen que esa parte no pertenecía al templo. El templo quedaba un poquito más de para allá. Entonces que esa era una parte muy diferente, pero que al Señor se le cumplió que el templo. ¿Por qué? Porque es que en medio de las piedras habían tesoros, habían piedras preciosas, había oro, todo. Entonces los bandidos que llegaron, ¿ustedes saben quién eran los bandidos que llegaron o no? Tampoco les doy la información. Los romanos que llegaron a tumbar el templo, pues ellos querían robarle todo. Todo, y entonces no, por eso dice que no quedó piedra, porque cada piedra del templo habían tesoros. Entonces no dejaron ni una sola. Pero la parte donde se llama hoy en día el Muro de los Lamentos es una parte muy diferente a lo que era el templo, algo que estaba cerca, por eso esa parte está intacta. Entonces usted y yo tenemos información. Yo no me estoy inventando nada. Yo tengo que darle a ustedes la información. Y eso es lo que deberíamos hacer todos los pastores cristianos, darle a la gente información para que cada uno de nosotros vaya y dé información exacta a todas las personas. Mire usted que dice ahí de inmediato las señales, y nos da la información de esas señales, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dios mío, diga mucho cuidado, porque se están cumpliendo. Entonces nosotros tenemos la información, como dice ahí la cuña de un circo: mirad, ¿cierto? Después no digáis que no se lo dije. Nosotros tenemos la información y por eso nosotros estamos prevenidos, atentos, dispuestos a qué es lo que va a suceder. Incluso hay ya algunas películas, vamos a programar, ¿por qué no? Programemos un tiempo de cine para que ustedes vengan, no que la vean como una película de esas fantasiosas, sino que vean ustedes que sí hay películas que están mostrando lo que significa el arrebatamiento, el anticristo, lo que está diciendo ahorita de la inteligencia, ¿qué? Artificial. Entonces nosotros tenemos información valiosa. ¿Cuánto vale esta información? Mire todo lo que nos ha tocado hacer para venir ya a hablar seriamente con los pies sobre la tierra. No cualquier cosa ahí de engañarlos o estar en otra actitud. No, mire, esto que les estoy informando, que usted puede ir a informar, es lo que verdaderamente es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu que da sanidad, que da bendición, que da todo. Eso es lo importante que usted haga, porque a usted sabe cómo nos creían hasta hace unos días, ¿cierto? Unos pobrecitos religiosos ahí, unos pobrecitos cristianitos, esos evangélicos. No, aquí estamos los hijos de Dios que tenemos. Digan lo que digan, que nos lo demuestren que estamos diciendo mentiras. No pueden, porque usted y yo tenemos que estar preparados en que le estamos demostrando que esto es real y verdadero y palpable además. Y estando él sentado en el monte, versículo 3, de los olivos, eso también existe, diga también existe. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: danos la información, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dio la información. Primero, mirad que nadie os engañe.
Mis amados, miren, esto es algo delicado. El Señor nos da un ejemplo que es hablar como con un médico o con un odontólogo. El médico estudió para revisarlo a uno por dentro, de modo es que el médico no le interesa tanto, aunque la piel y los ojitos tienen algo que ver, de pronto la lengua. Pero lo que realmente quiere el médico es revisarlo por dentro. Melgar, si ustedes ven el noticiero también, es pionero en ahora un aparatico que le están colocando a la persona. ¿Sí han visto el noticiero o no? En un aparatico que le están colocando ya aquí a una persona, se lo colocaron para que le esté dando la información, tanto aquí a Melgar como allá a Bogotá, de cómo está el estado físico de esa persona. Imagine usted. Entonces, ¿qué hace ese aparatico? ¿Ustedes se acuerdan cuando una persona sufría un accidente, a dónde lo llevaban? A la sala de urgencias. Oiga, pero parece que como ustedes nunca han sufrido de nada de eso, ni han visto, o sí han visto eso. Y lo llevaban y lo ponían, ¿cierto? Y le colocaban ese aparatico y tiene un poco de marcas ahí. Pues ese aparatico ya lo está revisando. Incluso venden unos relojes, no sé si alguno de ustedes tiene, que le muestran cómo está su, ¿cierto? Sí lo saben, lo tienen. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿No lo tiene? Pero mire hasta dónde ya llegamos a esto, y me imagino que después de eso va a ser un microchip que le van a poner a todo el mundo para que se revise, para que esté atento y le marquen allá las maquinitas cómo está su ritmo cardíaco, cómo está todas las cosas. Entonces, mire lo interesante. Denle un aplauso bien fuerte al Señor Jesús. Diga, nosotros vamos avanzados. Nosotros vamos avanzados. Nosotros tenemos la información. Además, dice la información bíblica en Apocalipsis, ¿cierto? Que nosotros llamamos profecía, pero a la gente hay que decirle. A alguien le dicen, usted tiene gripa, pero eso médicamente de pronto tiene un nombre muy diferente, complicado, pero que comúnmente lo llaman gripa. ¿Alguien está entendiendo? Entonces nosotros tenemos la información. Dice allí, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Usted se haría revisar de un médico que no es graduado? ¿De un dentista que no tenga, ¿cierto? Vuelvo y le repito, mire, antiguamente se le dañaba una muela y ¿qué pasaba? Usted iba donde el dentista y ¿qué sucedía? Para afuera, sacamuelas. Ay, perdone si hay algún dentista aquí, no quiero ofenderlo. Hoy en día no, hoy en día le dicen que hay que hacerle una cantidad de cosas, que un conducto, que esto, que lo otro, que esa muela hay que salvársela, que no la puede sacar, etcétera, etcétera. Y le arreglan la dentadura y se la ponen nuevecita, ¿cierto? Pero porque sacaron unos, porque colocaron otros, en fin, incluso hay unos que tienen tornillos, ¿no se ha dado cuenta usted? Eso es con tornillos que le ponen ahí, tiene una dentadura pero preciosa, hermosa. Entonces todo eso ha cambiado. ¿Y uno a qué va? Pues uno ignora todo eso. En cambio, en lo espiritual, dígale a la persona que está a su lado, en lo espiritual usted tiene que demostrar que usted sabe lo espiritual, que usted es una persona que tiene información. Y por ejemplo, la gente no cree, pero nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra ¿qué? ¿Qué dice la información? Nuestra lucha no es contra ¿quién? Contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. La información dice que usted y yo tenemos poder ¿en qué? ¿Cierto? En la palabra, en la oración, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que la gente no entiende, pero otros
Incluso yo recuerdo unas personas que les gusta la metafísica y les gusta, y esos también revuelven un poco de cosas y combinan. Entonces, si usted encuentra a uno de esos metafísicos, le van a decir, ay, pero usted tiene una aurora muy grande, un aura, perdón, un aura muy grande, y usted no sé qué, y usted ilumina, y le hablan de ángeles, y le hablan, y le pegan un revuelto ahí. Dice, mirad que nadie os engañe. Hoy estaban dando un programa en el cual afirman que no se puede usted dedicar a tomar droga simplemente porque usted siempre la toma, y esos antibióticos. Hay personas que dicen, listo, yo me tomo, porque yo sé que eso es un antibiótico, entonces me voy a tomar una pastilla. Y no, todo eso es regulado, porque un antibiótico lo que tiene son defensas, y va ese antibiótico a circular, se mete en la sangre y va a atacar a los virus que hay allí, y eso tiene un medicamento que lo sabe ¿quién? El médico. Lo mismo nosotros. Puede haber gente que se va a disgustar porque le pide una liberación, le pide lo que sea, diga, Señor, dame sabiduría para poderle responder a la persona, ¿cierto? Usted va donde le dice, sácame esta muela, y le dice, no, no la puedo sacar. ¿Por qué? Porque todavía sirve, se le puede hacer esto, se le puede hacer lo otro. Entonces, muchas veces uno cree, y eso es lo que le pasa a muchas personas, que tristemente, por ejemplo, ayer estábamos en Bogotá y estábamos en un centro comercial, y en un centro comercial en las Flores, y había un crucifijo y había un Cristo ahí crucificado. ¿Qué hacían muchas personas? Llegar allá, tocarlo, arrodillarse, rezar. Y uno que conoce la palabra y uno que conoce al Señor, ¿qué dice? Ay, Dios mío, Señor. ¿Cierto? ¿Está bien o está mal? ¿Y cómo uno se le acerca a decirle, mire, yo quiero decirle que tengo una información muy interesante, ¿no? Eso me pasó con el taxista, que nos tocó coger un taxi ahí hasta un lugar, y con el taxista le dije, mire, le tengo una información, léase el Evangelio de San Juan. Y mientras nos llevaba ahí, eso comenzó a discutir, y que cómo se le ocurría, que esos israelitas, que cómo mataban la gente, que pobrecitos los otros, que no, bueno, una cantidad de cosas. Yo le decía, mire, lo único que le pido es esto, prométamelo, al menos léase el Evangelio de San Juan. Y así me ha tocado con las personas, mirarlos a los ojos y decirle, pero ¿se va a leer el Evangelio de San Juan? Por favor. Porque ya me he dado cuenta, hermano, esto es delicado. Nosotros necesitamos llevarle la información a las personas, porque sabemos, lo entendemos, y además lo tenemos que hacer. Tenemos una información muy tremenda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dígalo bien fuerte. 1, 2, 3. ¿Y si le funciona o no le funciona? Tiene que funcionar, porque así usted tiene la información. Entonces, eso de los antibióticos, volviendo, nos decían ahí hoy los médicos, por favor, si se toman esos antibióticos a su manera, lo que pasa es que están debilitando las defensas del cuerpo. Y entonces hay personas que ya le van a formular, ahí sí van donde un médico, están bien enfermos, y resulta que el médico le dice, no, esto está grave porque usted acabó con todas las defensas. ¿Alguien me está entendiendo? Ellos saben de medicina, nosotros sabemos de la palabra de Dios, de lo espiritual, de la salvación, del reino de los cielos. Dele ese aplauso bien fuerte, diga, yo tengo la información de la salvación. Vamos rápido, porque aquí dice esto. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, las personas que quieran contradecir van a decir, eso se sabe. Eso se sabe, eso es lo que hay, guerras y rumores de guerra, querrán contradecir. Nosotros sabemos que es una información real. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahorita lo que estaba mostrando también en el noticiero son los incendios. ¿En dónde lo vieron? En Ecuador.
Pero dicen que son provocados, que eso no es normal que 4 incendios estén. Entonces no sabemos también si hay una mano negra por ahí que estén haciendo cosas. Pero unos dicen el cambio climático, otros dicen, mire lo delicado que es todo esto. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos una información que está aquí, no la podemos cambiar y que se está dando, ¿no? Al igual que dice que no podrán ni comprar ni vender y que le colocarán la marca, etcétera, etcétera. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Gloria a Dios, diga gloria a Dios que hasta el momento otra vez pareciera que tenemos tranquilidad, pero hermano, no se descuide, dígale a la persona que está a su lado, no se descuide porque pueden haber terremotos. El problema de esto es que no se sabe dónde. Pero si nosotros oramos, démosle gloria a Dios que el Señor nos guarde. Y usted no se puede quedar quieto. Hay que orar, hay que estar despierto, hay que estar atento. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mire lo terrible, ¿no? ¿Qué es lo que uno dice? Oiga, pero si yo no le he hecho nada a esa persona. Pero es que ahí es donde uno se da cuenta que si no tienen la información, no tienen a Cristo, pues van a estar, ¿cierto?, en contra de cualquiera de nosotros. Ahora, la manera como el Señor nos está enseñando nos va a librar de muchas cosas, porque usted no está siendo como un religioso por ahí, sino usted está diciendo ahí está la información y si quiere compruébelo, si quiere cómprese un pasaje y vaya hasta Israel, y si quiere mire a un árabe y verá que esos son los hermanos de los judíos y usted le habla con sinceridad. ¿Qué es lo más difícil para ellos? Creer que Jesucristo resucitó. Y eso es lo que nosotros estamos convencidos de que es real y verdadero. ¿Qué les puede faltar a ellos? Que crean en el Espíritu Santo. Diga, pero nosotros sí creemos. Y ahí es donde hay que tener esa relación, no se descuide. ¿Qué más dice? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire lo delicado cuando no hay una verdadera información, la gente va a intentar, hermano, es salir con cuentos. Tenga mucho cuidado. Esto no es una fantasía, ni tampoco es un lugar de motivación o de teatro, o de no sé. Que podamos nosotros, para poder llevar una instrucción, hacer diferentes cosas muy diferentes, pero esto no es un lugar de entretenimiento para las personas, sino de información. Pensemos en un momentico, usted llega a un banco, ¿para qué están allá las personas para que atienden? ¿Cierto? Para atenderlo, pero usted necesita ¿qué? Lo primero que necesita, información. ¿Y cómo voy a hacer? Entonces hay unas personas que le dan información, le dicen, mire, ¿para qué es lo que necesita hacer? ¿Qué diligencia? Ah, que viene a hacer tal cosa, entonces mire, saque un ficha que es para mirar a ver si usted puede abrir una cuenta o si usted quiere tener un crédito o si quiere sacar un dinero o consignar un dinero, todo se lo van a decir por la información. Usted llega a un lugar y necesita viajar a otro lado. ¿Qué es lo que necesita? Información. Les cuento que estuve en Bogotá, hermano, y se me enfriaba el estómago de ver cómo Bogotá está invadida de vendedores ambulantes y con todo respeto, no es por ofender a los vendedores ambulantes, sino el aspecto tan delicado con grafitis, trajes oscuros. Uno dice, pero ¿será que puedo pasar por ahí? ¿Alguien ha ido a Bogotá últimamente? Levante la mano. No, sí ha ido a Bogotá. ¿Y por qué sector ha ido? Porque por el sector del centro, ahí, lo que es la décima, uy, santo Dios, ¿también le ha visto todo eso?
Y no es por ofender a las personas, sino porque uno que está acostumbrado al orden, a las cosas, mire, tan interesante, ¿no? Ve uno que, Dios mío, el Señor nos guarde. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo no sé si a usted le pasa que llegue a su casa y usted, ¿para qué va a esa iglesia? Y usted, pensemos que no hablan de esta, sino de otra. ¿Y usted para qué habla ese pastor o esa pastora o ese hijo de pastor o ese hermanito, ese ujier? Y comienzan es más bien ¿cierto?, a armar peleas. Entonces usted dice, no, yo vengo a la iglesia a buscar la información, es un lugar serio, es un lugar donde todos nos cuidamos y que hemos pasado ya 28 años de experiencias, porque uno se asombra a veces, ¿no? Uno dice, uy, Dios mío, pero tanta gente en tal lugar, y va uno a escuchar a ver qué predican y información como tal. Sin embargo, no estamos juzgando, sino estamos poniendo cuidado. Si ustedes me dicen, no, pastor, esas iglesias, ¿cierto?, son bastante, ¿por qué? Porque tienen una información mejor. Pues nos toca a nosotros buscar la información mejor para que todo el mundo entienda que Cristo los ama. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vea lo tremendo. Entonces, la mente de religiosidad es de cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque esa mente religiosa es tremenda. Incluso usted lo sabe, muchos lo hacen con sus ídolos, otros lo hacen con caravanas, adorando a fulano, al sultano, etcétera, etcétera. Eso es delicado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Diga, y será dada la información del reino a todo el mundo. Entonces, ahora, ojo que lo que estamos hablando es espectacular. Nosotros ahora estamos diciendo, tenemos la información. Y esta información es real y verdadera. Y usted no me está creyendo a mí, usted le está creyendo ¿a quién? A la palabra. Por eso usted se preocupa, se afana, la lee, la entiende y la publica. ¿Qué más dice? Y será predicado. Por tanto, cuando veáis, oiga esto, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, está aquí el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho, subraya esa partecita. Diga, la información está dada. Usted verá si se va a poner bien serio, bien juicioso a tener y decir esta información. Aquí, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis, mira, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, mis amados, creo que esto es supremamente importante. La Biblia nos dice que cuando veamos a Jerusalén rodeada
Y eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Yo no sé si ya va a pasar algo, pero la información nos dice que cuando veamos a Jerusalén, y usted se está dando cuenta por las noticias que eso están, que se bombardean, que pelean. El taxista me decía, ay, pero es que yo no entiendo por qué no se aman, por qué esa lucha, por qué tienen que matarse, por qué tienen que bombardear. Imagínense tantas preguntas que tiene, tantas inquietudes que hay que resolverle poco a poco. Finalmente, para orar, vamos a Filipenses, perdón. Vamos a Filipenses. Diga, esta información vale el tesoro más grande. Esta información es poderosa y nos la da un hombre que tuvo experiencias supremamente importantes, que hasta el tercer cielo fue llevado. Yo le creo a esta información. ¿Qué dice esa información? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Ya usted no lo ve como una religión. Ahora usted se da cuenta que es una valiosa información de quién es el Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Óigalo bien, mire la información. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si usted le pone mucho cuidado, usted puede informarle a todas las personas que tienen una serie de conceptos muy diferentes a lo que dice la Biblia. Dice que Jesús era igual a Dios, pero dice como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mire tan hermoso. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diga, obediente hasta la muerte. ¿Alguien está entendiendo esta información tan maravillosa? Una información que la tenemos nosotros. Nos la dice San Pablo. Está escrita, es real. Ya nosotros no podemos dudar quién es el Señor Jesús. Y nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y cómo llamamos a Dios? El Padre. Porque el Señor Jesucristo nos reveló que era el Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? Jesucristo. Amén. Mire tan hermoso que es tener una información tan maravillosa. Para que en el nombre de Jesús, ¿para qué es el nombre de Jesucristo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga, qué información tan maravillosa. ¿Usted la cree? ¿Por religión o por conocimiento? Dele gracias al Señor. Practiquemos esto que dice la palabra, que toda rodilla se doblará. Pues qué lindo.
Arrodillémonos, digámosle: Señor, te damos gracias. Comience a adorarlo, a alabarlo, a darle gracias al Señor. Alcánceme esa silla, gracias. Arrodillémonos, dice ahí, que toda rodilla se doblará en los cielos, que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Padre, así dice la información. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos evitado doblar de pronto aquí en la iglesia las rodillas. Pero hoy lo obedecemos, hoy lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús, porque lo dice la información, porque lo dice tu palabra, Señor. Y queremos obedecerte y queremos exaltarte y queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Ven, 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 Señor mío, Dios mío. Ven, Espíritu Santo. Declare que usted está sano de esas rodillas, está sano de esas piernas, en el nombre de Jesús. Samuel, arrodíllese, hijo.